Listo, vamos a empezar con el máster. Primero, disculparme por la tardanza, bueno, he tenido unos inconvenientes. Y bueno, empezar con la masterclass, que es acerca de cómo ganar licitaciones en el Estado en el marco de la nueva ley de contrataciones públicas, ¿no? Eh, para eso nosotros tenemos que entender cómo funciona el proceso de contratación pública, ¿no? Cómo se lleva a cabo una contratación de parte del sector público y en conformidad a la nueva ley de contrataciones. Nosotros sabemos de la anterior ley que el proceso comprende tres fases, ¿no? La fase de actos preparatorios, la fase de selección y la fase de ejecución contractual. Esto no ha cambiado mucho en el anterior, ¿no? De la anterior ley y respecto a esta nueva ley. La fase de actos preparatorios es una fase que se desarrolla al interno de la organización, ¿no? Las entidades públicas desarrollan su fase de actuaciones preparatorias, empezando por la segmentación de sus contratos, ¿no? Que están estipulados en el plan anual, ¿no? En el cuadro multianual de necesidades y en el plan anual de contrataciones, en el PAC. Después de identificar y segmentar cada una de las contrataciones que van a desarrollar, que van a llevar a proceso de selección, van a, ellos van a tener que definir, ¿no? Una estrategia, ¿no? De contratación. Esta estrategia comprende los procesos que se van a llevar en la fase de selección, ¿no? Comprende un planteamiento de todos los procesos que se van a desarrollar en la fase de selección e incluso en la fase de ejecución contractual, ¿no? Esta estrategia contiene bastante lo que es la norma de contrataciones, ¿no? Comprende, por ejemplo, los sistemas de entrega que se van a utilizar en la contratación, la forma de pago con la que se va a desarrollar el pago, ¿no? Eh, También comprende cuáles son el tipo de proceso de selección, ¿no? Cuáles son las fases que comprende ese tipo de proceso de selección. Y lo va a hacer, ¿no? La entidad va a hacer su estrategia de contratación en función de lo que necesita, ¿no? Ya el especialista en contrataciones, el evaluador y la división de ejecución contractual o la oficina de ejecución contractual de la entidad cuenta con especialistas capacitados para desarrollar esta estrategia de contratación. Y es importante nosotros como decíamos, para poder ganar una licitación, entender cómo es que se desarrolla la estrategia de contratación, cómo es que se desarrolla la fase de actos preparatorios desde la entidad, porque nos interesa cumplir con los requisitos que se van a plantear en esta fase. Ya en la fase de selección participaremos, presentaremos nuestro expediente eh, técnico y económico, ¿no? Pero en conformidad y con mayor coherencia a lo que quiere la entidad, ¿no? Entonces, un poco partiendo de eso, ¿no? Quería replicar algo que dice el reglamento de contrataciones públicas para el caso de obras y consultorías de obra, ¿no? Nos dice el requerimiento de obra y consultoría de obra, adicionalmente a los requisitos generales, debe contener lo siguiente. El reglamento nos dice que el requerimiento de obra y consultoría de obra debe contener el tipo de contrato a emplear, ¿no? Y nos hace un paréntesis aquí y nos dice que va a ser también uno de los contratos, no solo los que manejan las entidades, sino también va a ser uno de los contratos estandarizados internacionales. Ya conocemos nosotros dos tipos de contratos estandarizados internacionales que se aplican regularmente en el Perú, que son el NEC y el FIDIC, ¿no? Si hablamos de hace 10 años las entidades incluso en el Perú no se aplicaban estos contratos, ¿no? Esto viene inicialmente de lo que son los Juegos Panamericanos y después reconstrucción con cambios y escuelas bicentenario últimamente, ¿no? Y hablamos de contratos FIDICs también
que se han ejecutado, por ejemplo, ahorita el aeropuerto internacional de Chincheros, ¿no? Y los hospitales, ¿no? Los hospitales que está desarrollando Francia en el contrato gobierno a gobierno, el Antonio Lorena y el Sergio Bernales, también están con contratos estandarizados internacionales, FIDIC, ¿no? Entonces, nos dice la ley de contrataciones que ya las entidades públicas deben ir adaptándose a lo que es el uso de contratos estandarizados internacionales, sea NEC o FIDIC. ¿Qué más nos piden? ¿No? Al momento de elaborar el requerimiento, es decir, en la fase de actuaciones preparatorias, nos pide determinar la necesidad de emplear metodologías BIM conforme a lo regulado. Esta parte, conforme regulado, hace referencia al plan BIM, ¿no? Al plan BIM Perú. Eh, para esto, el gobierno ya ha venido emitiendo decretos, resoluciones, directivas para regular cómo es que se aplica el BIM en el sector público, ¿no? Y también cómo se prevé el uso de entornos común de datos, ¿no? De Common Data Environment. Eh, ¿Qué nos dice la ley relativo a las metodologías BIM? Nos dice, por ejemplo, en esta resolución, en este decreto supremo, el 289 de 2019, que se aprueba la incorporación progresiva del BIM, nos dice que se establece, ¿no? El sector público establece los criterios para la incorporación progresiva de herramientas obligatorias de modelamiento digital, del modelamiento digital de la información para la ejecución de obra pública que permite la mejora de la calidad y eficiencia de los proyectos desde su diseño, durante su construcción, operación y hasta su mantenimiento. Entonces, nos dice que en todas las fases de la ejecución del desarrollo de la infraestructura pública, ¿no? Desde el diseño hasta el mantenimiento, la operación y mantenimiento, se va a emplear la metodología BIM. ¿Pero qué es la metodología BIM? La metodología BIM es una metodología que usa las herramientas digitales, ¿no? Que te permiten modelar una infraestructura, ¿no? Que te permiten construir en un entorno digital la infraestructura que estás preveyendo desarrollar, ¿no? Ejecutar como obra. Entonces, para eso se pueden utilizar y se utilizan, de hecho, múltiples herramientas, ¿no? Muchas de ellas del Autodesk, pueden utilizar el Dalux, ¿no? El BIM no refiere a una herramienta digital en específico, pero sí refiere a una herramienta que te permita el modelado de la información en un entorno digital, ¿no? Entonces, se pueden utilizar múltiples herramientas, ¿no? La que hemos visto que más se está utilizando es Autodesk. Se usa bastante el Autodesk Construction Cloud, se utiliza el Revit, ¿no? Y para lo que es revisión documentaria se utiliza el Revisto, por ejemplo. Entonces, todas estas herramientas que son parte de la metodología en general del BIM, van a ser requisito o prerequisito, ¿no? Que las empresas privadas que quieran postular a los procesos de contratación tengan personal capacitado en el uso de estas herramientas y tengan personal capacitado en la metodología en general. También nos dice que el requerimiento, ¿no? Al momento de elaborar el requerimiento, la entidad pública lo que tiene que hacer es definir eh, cuál es la metodología, también si va a utilizar una metodología colaborativa, ¿no? Estas metodologías colaborativas eh, van a contribuir a la optimización de la ejecución, ¿no? Son muy útiles cuando estamos hablando de trabajos multidisciplinarios. El trabajo colaborativo es necesario, o por no decir debería ser un requisito. Cuando hablamos de, por ejemplo, del diseño de infraestructura, estamos hablando de un trabajo colaborativo de interespecialidades, ¿no? De las especialidades de eléctrica, sanitarias, arquitectura, paisajismo, mecánicas, eh, estudios de suelo, los especialistas, los geotécnicos, todos estos profesionales de distintas ramas de la ingeniería van a participar en el proceso, en el desarrollo de la ejecución de estas obras. Entonces, debe existir necesariamente, ¿no? Ahí ya se justifica el uso de una metodología colaborativa, ¿ya? Eh,
Aparte de esto, ¿qué más nos pide? En el requerimiento de la contratación se pide también que las entidades puedan proponer un sistema de incentivos a las empresas que van a participar en la ejecución de estos proyectos, ¿no? Y también nos dice que deben determinar la posibilidad de emplear sistemas de entrega. ¿Cuál es el sistema de entrega que van a emplear? Eso del sistema de entrega lo vamos a explicar ya en un momento. También nos dice cosas que ya son obvias, ¿no? La disponibilidad física del terreno, el plan para la obtención de las licencias y autorizaciones de servidumbres, ¿no? Y si se va a hacer directamente por la entidad pública o si ésta va a optar por tercerizarlo a un especialista, ¿no? A una empresa especialista o a un profesional especialista, ¿no? Para lo cual tendrá que llevar a cabo otro proceso de selección para esa única apertura de obtención de licencias y autorizaciones. Va a depender también del sistema de entrega que emplea la entidad, ¿no? Para el caso de obras, se debe determinar el responsable de la elaboración de los adicionales de obra, ¿no? Cuando es un sistema de entrega de solo construcción. Y para el caso de consultorías de obra, se debe definir una estructura de costos, ¿no? De cada uno de los servicios que está prestando en consultoría el privado, ¿no? Entonces, ya agregado a lo que normalmente pide al momento de realizar un requerimiento de contratación, la entidad pública debe adicionar estos criterios en sus requerimientos y considerarlos, ¿no? De todas maneras, el plan BIM, el plan para la incorporación progresiva del BIM en la inversión pública, tiene que ejecutarse desde el proceso de contratación. No solo es en la ejecución, también es en la contratación, ¿no? Se debe considerar los aspectos de la metodología y del plan BIM, ¿no? Del PEP que va a desarrollar el proyecto. Entonces, pasemos a hablar de lo que son los sistemas de entrega, ¿no? La nueva ley de contrataciones nos ha dado los sistemas de entrega diferenciados, ¿no? En esta ocasión ah, nos dice que tenemos sistemas de entrega para lo que es consultorías de obra y sistemas de entrega para lo que es ejecución de obra, ¿no? En este gráfico podemos ver la fase de desarrollo de infraestructura que, que elabora la entidad pública, ¿no? Elabora, formula, ¿no? Pasa por la formulación del proyecto, formula el proyecto, hace el diseño del proyecto, de la infraestructura, de la obra, lo construye, lo opera y le da mantenimiento. Entonces, eh, claro, ah, anteriormente lo más común era, en el sector público, era desarrollar la infraestructura, contratar a alguien para el diseño y alguien aparte para la construcción, ¿no? Entonces era muy simple y era muy básico y tenía pocas ventajas, ¿no? En cambio, ahora se han planteado estos sistemas de entrega, ¿no? De parte del sistema de contrataciones públicas, que permiten que el contrato abarque varias fases del proceso de desarrollo de infraestructura, ¿no? Iniciamos con el tema de solo formulación, ¿no? Evidentemente esto es solo la formulación del proyecto, no incluye el diseño, solamente es la necesidad de cómo se va a coberturar una necesidad, ¿no? ¿Cuál es la necesidad y cómo es que se prevé coberturar esa necesidad con el desarrollo de infraestructura? Luego tenemos la formulación y diseño, ¿no? Que es un sistema de entrega que incluye tanto la fase de formulación como la fase de diseño, ¿no? Que son fases previas al contrato de ejecución, ¿no? En estas fases todavía no se va a invertir en la misma infraestructura, sino se va a invertir en el planteamiento de esta infraestructura. Luego tenemos el sistema de entrega de solo construcción, ¿no? En este sistema de entrega de solo construcción es el que normalmente emplea la entidad pública, incluso hasta el día de hoy. Se sigue empleando el sistema de entrega de solo construcción, ¿no? En el cual el constructor recibe el diseño, que evidentemente ha sido desarrollado ya sea por la entidad o por un tercero contratado por la entidad,
¿no? Y construye en conformidad a lo que recibe como diseño, ¿no? Puede plantear observaciones y todo, pero tiene que ser tal como se ha diseñado. Luego pasamos por el tema del sistema de entrega de diseño y construcción. Eh, este sistema de entrega, que preveo que va a ser el más utilizado por las entidades públicas, que es el sistema en el que una sola empresa desarrolla el diseño y construye, ¿no? Entonces se hace tanto responsable del diseño, el expediente técnico, como de la ejecución integral del proyecto, ¿no? Hasta la entrega puesta en operación. Posterior a ello tenemos el sistema de entrega de diseño, construcción, operación y mantenimiento, que involucra todas las fases del desarrollo de infraestructura desde el que reciben la fórmula, el expediente de formulación. Luego también tenemos el sistema de entrega de gestión de diseño, construcción, el cual tiene dos modalidades: el sistema de gestión de diseño y construcción al riesgo, ¿no? Es un sistema en el que el privado asume la responsabilidad de los entregables de la obra. Y tenemos el sistema de gestión de diseño y construcción de agencia, es que es básicamente lo contrario del riesgo, que es en el que no asume la responsabilidad y funciona simplemente como un asesoramiento para las contrataciones de los subcontratistas que van a llevar a cabo el proyecto. Y por último, tenemos el sistema de entrega integrada de proyecto o alianza, ¿no? Este sistema de entrega se utiliza únicamente cuando se emplean contratos NEC y comprende y puede comprender tanto desde la formulación hasta la operación y mantenimiento, es decir, todo integralmente, todo el proyecto. Es como un contrato llave en mano, ¿no? Entonces, eh, es- este sistema de entrega evidentemente es para proyectos grandes, ¿no? De montos representativos. Eh, entonces nosotros, si queremos participar con éxito en un proceso de selección, tenemos que saber qué sistema de entrega es el que se va a emplear en este proceso de contratación. Un poco ya yendo a lo que es el sistema de entrega, combinado con lo que es el tipo de contrato, ¿no? La ley, no, el reglamento nos dice que los sistemas de entrega de diseño y construcción, estos de aquí que están resaltados de amarillo, no se desarrollan con contratos normales del sector público, se desarrollan con contratos estandarizados internacionales necesariamente, ¿no? Tú no puedes desarrollar un proyecto con un sistema de entrega integrada o un proyecto con un sistema de entrega de gestión, diseño y construcción sin emplear un contrato NEC. Necesariamente vas a tener que utilizar un contrato NEC o un contrato FIDIC, ¿no? Ya sea el caso, ¿no? Entonces, para esto, para ordenar un poco esto, la Dirección General de Abastecimiento del MEP ha emitido una resolución directoral, ¿no? La 11/2025, que nos dice cómo es que se emplean los contratos estandarizados internacionales en función a los sistemas de entrega planteados en la ley de contrataciones. Por ejemplo, tenemos que para los sistemas de entrega de solo formulación, solo diseño o formulación y diseño, tenemos que se nos habilita el uso de los contratos NEC PSC o los contratos FIDIC White, ¿no? Los FIDIC blanco. En este caso, nosotros si somos una empresa consultora, ¿no? Una empresa que hace la consultoría de obra y se dedica a la formulación y diseño, ¿no? Únicamente la formulación y diseño, deberíamos contar con profesionales que tengan conocimientos en la aplicación y uso de los contratos NEC, PSC y blanco, ¿no? FIDIC blanco. El PSC Professional Service Contract, porque básicamente lo que ya nos ha dicho la ley es que se va a emplear este tipo de contrato. Entonces no podemos estar desprevistos como privados o como consultores de obras. Deberíamos buscar y capacitar al personal, ¿no? O tener certificación en lo que es estos tipos de contratos, NEC y FIDIC.
white si somos consultores de obra. Claramente aquí estamos viendo que el, el sector, la entidad, ¿no? nos va a pedir estos contratos, ¿no? Acá, estos dos. ¿No? Y de igual manera, ¿no? Cuando estamos hablando de solo construcción, diseño, construcción, operación y mantenimiento, ¿no? Eh, podemos utilizar los contratos SC, ¿no? O los contratos, ya sea Silver, Yellow, Red o Blue, ¿no? Estos sí que incluyen los servicios de construcción, ¿no? Cuando hablamos ya un tema más integral, ¿no? Diseño, construcción, operación y mantenimiento, estaríamos hablando de emplear y tener profesional especializado en la contratación, en el uso, ¿no? En el desarrollo de contratos de DBOC, ¿no? Design, Build and Operation Contract, o Gold, ¿no? Si es el caso de FIDIC. Y para los casos, los casos siguientes, ¿no? Tendríamos que podemos utilizar los contratos SC, PSC, ¿no? En el caso de entrega integrada de proyecto Alianza, ¿no? Nos decía que solo podemos utilizar el NEC y no cualquier NEC, sino tendríamos que utilizar el ALC, ¿no? El Alliance Contract. La entrega integrada de proyecto o alianza. Es el único contrato que se puede utilizar. Entonces, si estamos enfocados en el desarrollo integral de proyectos desde la formulación, diseño, construcción, operación y mantenimiento, si estamos enfocados en este tipo de proyectos, debemos tener o contar con personal o equipos especializados y capacitados en el desarrollo de estos contratos. Al explicar cada uno de estos contratos, cómo se desarrolla, cuáles son las cláusulas, es parte de una clase integral, ¿no? No, que, bueno, tomaría mucho más tiempo. Pero ya de por sí, yo les digo en esta masterclass que debería estar preparándose en esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no, bueno, el reglamento, ¿no? Nos dice lo siguiente, ¿no? Nos dice, el uso del contrato estandarizado requiere que la entidad contrate a un gerente de proyecto, que la entidad contrate a un gerente de proyecto que sea un profesional en ingeniería o arquitectura con más de 5 años de experiencia como gerente de proyecto, coordinador de obra, administrador de proyecto, que cuente con certificación oficial en el contrato estandarizado elegido. Artículo 222.2 del reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas. Entonces, a esto deberíamos apuntar como postores en los procesos de selección, ¿no? A la certificación oficial y al empleo, al uso de contratos estandarizados internacionales. Evidentemente, no lo pide al pedir a la entidad, ¿no? Esto está referido a la entidad del sector público, ¿no? Evidentemente, también se lo va a pedir a la contraparte, que sería el proveedor, el ejecutor de obra, ¿no? Que también debe tener un profesional especializado, profesionalizado, certificado, ¿no? En el empleo del contrato estandarizado elegido. Como les decía anteriormente, ya eso va a depender de a qué mercado se enfoca. Si lo vemos, como decíamos, si lo vemos solo formulación y diseño, iríamos a PCC y bueno, y así respectivamente en cada uno de los contratos, según lo que dicta la resolución directoral 11/2025 de la Dirección General de Abastecimiento y de Presupuesto Público. Entonces, esto es importante saberlo, es importante conocer esto porque es lo que se viene en materia de contrataciones públicas, ¿no? Este año no ha entrado con mucha fuerza porque muchos contratos se han desarrollado todavía con la anterior ley, ¿no? Porque ya estaban en el plan desde el año pasado, en el PAC.
pero ya el PAC del 2026 es desarrollado este año con los criterios y condiciones establecidos en la nueva ley, ¿no? Porque ya la nueva ley está en vigor. Entonces, es eso, ¿no? Otro tema que hay que saber cuando postulamos a un proceso de contratación es los mecanismos valorativos, ¿no? Los mecanismos valorativos son criterios que que las entidades públicas van a tener en consideración, deben tener en consideración para la contratación, ¿no? Nos dice, mediante el mecanismo valorativo de reputación de los proveedores del Registro Nacional de Proveedores, se publicita el desempeño de los proveedores y se incentiva su adecuada participación en los procesos de contratación pública, ¿no? Esto de acá ya nos está diciendo que esto va a ser materia pública, ¿no? ¿Cómo has participado, cómo te has comportado en los procesos de contratación y ejecución de obras? Va a ser una información pública, ¿no? Publicitada. Se va a tener en consideración, se va a poner en consideración de los funcionarios encargados de las contrataciones el desempeño que has tenido tú como proveedor del sector público. Entonces, esto de alguna manera va a incentivar que las empresas privadas que participan en los procesos de licitación tengan una actitud más propositiva, ¿no? Más proactiva, más en el sentido de que mm, cumplan, ¿no? Con los procesos, con los contratos que han ganado, ¿no? ¿Qué considera este mecanismo valorativo de la contratación pública? La certificación de programas de cumplimientos específicos en materia de contratación pública, ¿no? Si estamos hablando de contratos de metodología BIM, de contratos estandarizados internacionales, si estamos hablando de metodologías colaborativas, debería verificarse o certificarse el cumplimiento específico en esa materia para la contratación pública, ¿no? Entonces, esto es parte también de los mecanismos valorativos. Luego tenemos el cumplimiento de plazos de entrega en contrataciones de obra, ¿no? Si has ganado obras anteriormente y has cumplido con los plazos establecidos en los procesos de selección y tanto en los procesos de ejecución, esto va a sumar puntos, ¿no? Va a ser valorado por los evaluadores, ¿no? A través del mecanismo evaluativo, para que puedas tú postular o participar de manera exitosa en otros procesos de selección. Evidentemente, dentro de los mecanismos valorativos hay cuestiones de carácter legal, ¿no? Que no existan condenas judiciales con calidad de cosa juzgada impuesta por la comisión de delitos en el marco de relación con el Estado, ¿no? Entonces esto nos dice cosa juzgada, nos dice, ¿no? O sea, algo que ya ha sido determinado. También nos dice parte de los mecanismos valorativos es la adecuación a estándares de sostenibilidad ambiental, económica y social que tiene la empresa privada, ¿no? El postor o el ejecutor debe estar adecuado al cumplimiento de estándares de sostenibilidad ambiental, económica y social para que esto sume como parte de su mecanismo valorativo, ¿no? De contratación. ¿Y cómo funciona este incentivo, ¿no? Que se desarrolla a través de los mecanismos valorativos de contratación? Funciona a través de la clasificación de los postores, ¿no? De los proveedores, del Registro Nacional de Proveedores, en categorías, ¿no? Tenemos inicialmente las categorías A, B y C, ¿no? Estamos hablando de categorías buenas, ¿no? De buenas a regulares. Y tenemos las D y C, que estamos hablando de categorías bajas, que no contarían con el incentivo, ¿no? Bien dice acá, sin incentivo, no tienen puntaje en dicho factor. En cambio, los postores que tengan el puntaje o el factor de A, B y C, ¿no? Estén categorizados como A, B, C,
van a contar con un puntaje adicional en el factor de evaluación de desempeño establecido en las bases estándar. Entonces, esto es un poco el tema de sistema de incentivos, ¿no? ¿Qué más nos dice? Tratándose de consorcios, claro, puede pasar que hay un postor que está participando de manera consorciada, ¿no? Nos dice, tratándose de consorcios, corresponde otorgar el puntaje solo en caso de que el 50% o más de los consorciados que participan en la ejecución del objeto de la contratación hayan obtenido la calificación de A, B o C. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos tres, tres consorciados, ¿no? Tres consorciados que están participando en el proceso. Y de estos consorciados, claro, en la promesa de consorcio tienen que definir cuál es el porcentaje de participación que van a tener en el proyecto. Entonces, digamos que este consorciado, digamos que tenga igual, ¿no? Si estos dos están calificados como D o E, este está como D y este está como E, a pesar de que este tenga el mayor puntaje, es decir, A, mm, va a perder el incentivo previsto en el mecanismo valorativo, ¿no? No lo va a obtener. ¿Por qué? Porque se ha consorciado con malos postores, ¿no? Estos postores no tienen un buen mecanismo no tienen un buen puntaje en su mecanismo valorativo y han perjudicado a este señor que sí tenía un buen puntaje, pero que no pasaba la participación en el consorcio del 50%. Entonces ahí también nos da a pensar consorciarnos con empresas que cumplan, ¿no? Con los procesos de selección, que tengan estandarización, que tengan certificación en programas de cumplimiento, ¿no? Que estén adecuados, que no tengan condenas, que hayan cumplido con los plazos, ¿no? Entonces nos orienta, nos empuja a seleccionar de mejor manera, ¿no? Con un criterio más específico a nuestros socios consorciados. De eso es de lo que habla los incentivos para proveedores mejor calificados en los mecanismos valorativos. Bueno, algo que debemos tener también en cuenta es la garantía de fiel cumplimiento. No vamos a presentar, podemos utilizar fideicomisos, ¿no? En la garantía de fiel cumplimiento, tanto como en la garantía por adelantos directos. El fideicomiso es una estructura de contratos que genera un patrimonio autónomo, el cual se va a destinar a una finalidad específica, ¿no? Esa finalidad específica está orientada a cautelar los intereses, ya sea del privado, ¿no? Perdón, ya sea del sector público, cuando hablamos de garantías de fiel cumplimiento, ¿no? Viéndolo acá. Cuando hablamos de garantías de fiel cumplimiento, lo que se procura es cautelar, ¿no? Poner en cautela o en fideicomiso el, los montos y flujos de interés del sector público, ¿no? Para que se garantice de alguna manera el cumplimiento de la obra. Por otro lado, tenemos la garantía a través de un fideicomiso de adelanto directo. En este caso, lo que se procura garantizar es la entrega del adelanto una vez culminados los hitos, ¿no? Hacia el contratista. En este caso, el contratista participa como un beneficiario de la estructura de fideicomiso y la fiduciaria contrata a un supervisor, ¿no? Para desarrollar y ejecutar lo que manda el contrato de fideicomiso, para cuando el contratista haya cumplido un hito, ¿no? Establecido en el contrato y le corresponda su adelanto, el supervisor va a hacer una verificación del cumplimiento de estos requisitos y va a habilitar la entrega, ¿no? La liberación de los adelantos constituidos en fideicomiso por las entidades contratantes, ¿no? Así funciona el fideicomiso de adelanto directo.
No es tan complicado en realidad, pero habría que ver cómo las empresas de fideicomisos, las fiduciarias, van a estructurar sus contratos de fideicomisos. Que a la fecha de hoy no existen los fideicomisos de adelanto directo, las fiduciarias van a tener, o bueno, creo que ya lo han hecho, van a presentar una estructura de contratos para fideicomisos, ¿no? Eso está bueno porque ayuda a bueno, y más que nada cuando hablamos de proyectos grandes, ¿no? Justamente acá dice, el fideicomiso no puede ser empleado para garantizar adelantos directos de obras cuando el monto contractual componente correspondiente a la ejecución de obras sea mayor a 5 millones, ¿no? Entonces, hay un límite del monto de la obra, ¿no? Entonces, otra cosa a tener en consideración cuando participamos en los procesos de licitación para obras y consultores de obras es que existen incentivos para los proveedores proveedores, ¿no? Estos incentivos están orientados al cumplimiento, ya sea técnico, económico o de plazo, ¿no? Y estamos hablando del alcance, del tiempo o del costo, ¿no? Que se pueda ejecutar el alcance tal vez en un menor tiempo o con un menor costo, lo que genera un beneficio para la entidad pública, que además nos dice que este incentivo hace que el beneficio no solo sea para la entidad pública, sino para la entidad privada, ¿no? Estamos incentivando al privado, al ejecutor, a cumplir los proyectos en el tiempo o en menos tiempo del previsto para la obra o con un costo menor. Nos dice el cumplimiento anticipado de la fecha programada, que estamos hablando del plazo, eh, cuando el contratista finalice la ejecución antes de la fecha programada de uno o más componentes que le fueron asignados y se le otorgue la conformidad respectiva, la entidad contratante paga al contratista el monto de gasto general variable diario por el número de días de diferencia. Entonces, hay un incentivo por terminar de manera rápida el proyecto. Luego tenemos también que hay incentivo por la incorporación de excelencia en los estándares ambientales y de seguridad, ¿no? Esto es, algunos no pueden confundir, pero acá no estamos hablando de excelencia, no estamos hablando únicamente del cumplimiento de los estándares ambientales y de seguridad, que eso de por sí lo debe hacer todas las empresas. Estamos hablando de un nivel de excelencia, bueno, habría que ver cómo se va a medir ese nivel de excelencia. Pero esto nos otorgaría una bonificación hasta del 1% del monto del contrato original, ¿no? Para ahí está, para esto se deben establecer indicadores iniciales en el contrato, ¿no? ¿Cómo es que se va a medir ese estándar de excelencia en el cumplimiento de estándares ambientales y de seguridad? Y por último tenemos el incentivo por respuesta rápida de la supervisión, ¿no? Tenemos que cuando se emite el pronunciamiento debidamente sustentado sobre el total de las consultas de cuaderno de incidencias y todas las modificaciones contractuales en un plazo igual o menor al 50% establecido en el contrato. Nos está diciendo, debemos, el, el supervisor, ¿no? Esto es para los supervisores básicamente, respuesta rápida para la supervisión. Cuando el supervisor tenga en el cuaderno de obra un incidente y tenga un plazo determinado, esto aplicaría para cuando este supervisor cumple o responde esta consulta en un plazo menor al 50%, ¿no? Al 50%. Esto le daría un beneficio, no una bonificación equivalente al 3% del monto del contrato original del supervisor, ¿no? Entonces, así funcionan los incentivos para proveedores que están establecidos en la nueva norma. Y hay que saberlo también, ¿no? Hay que conocer esto un poco para participar. Cuando participamos es ventajoso también saber esto. A ver, déjame borrar. Ok,
¿Qué más tenemos? Bueno, eh, como parte de lo que es la explicación, ¿no? Tenemos las fases de ejecución, tenemos los procesos de contratación, ¿no? Ya lo que normalmente conocíamos como contratos eficientes, ¿no? Tenemos modalidades de contratación. La nueva ley nos permite participar en estas modalidades de contratación pública eficiente, ¿no? eh, com- Tenemos, por ejemplo, compra centralizada que se va a llevar a cabo a través de una sola entidad. El proceso de contratación, una entidad va a contratar varios proyectos, ¿no? Estaremos hablando que, por ejemplo, una compra centralizada o en un proceso de ejecución de obra podría ser la ejecución de múltiples colegios, como lo viene haciendo Escuelas del Bicentenario, ¿no? A la par de Escuelas del Bicentenario, también el PRONIET está ejecutando su presupuesto. Los gobiernos regionales también construyen colegios, entonces podrían centralizarse estos contratos a través de un mismo proceso, ¿no? Una compra centralizada. Hablamos también de compras por encargo, muy parecidas, pero cuando se terceriza, ¿no? Se le da a otra entidad la responsabilidad del proceso de selección, ¿no? De la fase de selección. Las compras públicas de innovación, el acuerdo marco, ¿no? Con catálogos, ¿no? Y las compras corporativas, los contratos menores también. Los contratos menores no ha habido mucha modificación, siguen, son menores a 8 ITs y siguen, lo que sí acá nos va a pedir es que no exista eh, un acumulamiento de contratos menores con la misma finalidad, es decir, un contrato que debería ser un contrato, un proceso de licitación o adjudicación, no se divida en partes y se termine haciendo contratos menores que complementen que debieron ser un contrato de otra modalidad. Entonces, también hay que tener en cuenta que los requerimientos, ¿no? Si se está diciendo que una entidad pública va a solicitar un requerimiento en función a un criterio específico, ya digamos metodología BIM, digamos contrato NEC estandarizado, entonces esto también se debe estandarizar desde el requerimiento, ¿no? Desde las necesidades, desde lo que te pide la entidad pública como postor o como proveedor de la entidad pública. El hecho de que los requerimientos estén estandarizados quiere decir que si en una entidad pública me van a pedir BIM para un tipo de obra determinado, también me lo van a pedir en las demás entidades públicas porque ya el requerimiento está estandarizado. Ellos no pueden modificar un requerimiento estandarizado. Una vez que esté estandarizado u homologado el requerimiento, las entidades públicas prácticamente están obligadas a utilizar este requerimiento. Es decir, si ya se ha homologado un proceso, un requerimiento que incluye contratos estandarizados, que incluye herramientas digitales, el uso de la metodología BIM, que incluye metodologías ágiles, este requerimiento se va a replicar en todas las entidades públicas. Entonces, no es algo que no cumplí con este proceso, voy a postular otro proceso, tal vez ahí sí cumpla. Si el requerimiento ya está estandarizado, te van a pedir lo mismo en todas las entidades públicas. De eso también hay que saber cuando participamos en los procesos de licitación. Saberlo podría implicar un mayor grado de éxito para nosotros como postores. Esto es lo que nos trae las herramientas facilitadoras de la contratación pública, ¿no? También hay que saber y entender en un proceso de contrataciones, tenemos procesos para las prevenciones y atención de emergencias de bienes y servicios. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta cuando participamos de un proceso de licitación es saber cómo es que se solucionan las controversias entre las partes, ya sea en la etapa de actos preparatorios, ¿no? O ya sea en la posterior a la etapa de actos preparatorios,
en la fase de selección o finalmente en la fase de ejecución contractual. Cuando hablamos de solución de controversias previas al perfeccionamiento del contrato, primero debemos identificar en qué punto se perfecciona el contrato dentro del desarrollo del procedimiento contractual, ¿no? Nosotros, a ver, perdón, toma noche, ya. Nosotros tenemos un proceso de selección, tenemos un proceso de selección en línea continuo, ¿no? Que parte por los actos preparatorios, pasa por la fase de selección y termina en la fase de ejecución contractual, ¿no? El perfeccionamiento del contrato evidentemente se da en este punto, ¿no? Cuando termina la selección, ¿no? Se otorga la buena pro, ya existe obligación de contratar, se perfecciona el contrato con las garantías, con la presentación de las garantías y el cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases del proceso de selección, ¿no? Y a partir de ahí ya existen unas otras obligaciones, ¿no? No es lo mismo las obligaciones como postor que las obligaciones como ejecutor. Por tanto, en esta parte nosotros estamos hablando de un postor, ¿no? Las controversias se llevan a cabo o se desarrollan con un postor y de aquí en adelante las controversias ya no son con un postor, sino son con un ejecutor de obra. Por lo tanto, la naturaleza, los procedimientos, ejecutor. Uy, perdón. Bueno, ejecutor. Un ejecutor. La naturaleza, los procedimientos son distintos, ¿no? Cuando nosotros estamos en un proceso de selección, el postor puede recurrir tanto a la entidad como a al Tribunal de Contrataciones, al TCP, ¿no? Tribunal de Contrataciones o a la entidad, ¿no? O a la parte encargada de la entidad para presentar algún reclamo o apelación respecto del proceso de selección, ¿no? No creo que existan controversias en la fase de actos preparatorios. Podría ser, ¿no? Por un tema de determinación, tal vez a veces las entidades pueden poner o direccionar en su fase de actuación. Pero básicamente es en la fase de selección que se presentan estas controversias con los postores. Entonces, esto se desarrolla a través de las entidades mismas o el Tribunal de Contrataciones Públicas quien resuelve en en primera instancia los procesos de controversia, ¿no? Y ya cuando hablamos de un ejecutor, estaríamos hablando ya de una, un arbitraje, un arbitraje. Es a través de un arbitraje que se resuelven las controversias o puede ser a través de una junta de prevención y resolución de disputas. Entonces, también debemos saber al momento de postular cómo es que vamos a solucionar o cómo es que vamos a presentar nuestros reclamos respecto del proceso de selección que de alguna manera nosotros podemos ver que está orientándose hacia una empresa en específico o que tiene algunas irregularidades. No tenemos que recurrir, no podemos hacer un arbitraje en este caso, podemos hacer una apelación ante el Tribunal de Contrataciones Públicas, ¿no? ¿Quién nos responderá si, y quién le dará trámite o tal vez también no le dé trámite por las causales que establecen la norma? Pero quién va a atender tus quejas cuando estés en un proceso de selección. Conocer este tema es clave para poder ganar un proceso de licitación. Muchos apelan, ¿no? Y terminan ganando, ¿no? Porque los reclamos que presentan son justos. Esto es clave también para ganar un proceso de licitación. Es importante conocerlo, ¿no? Y bueno, el tema de arbitraje ya, esto es más, no tanto para ganar el proceso, sino es ya cuando ganas, cómo ejecutas, ¿no?
Entonces, es esto lo que incluye, ¿no? El conocimiento necesario y básico para llevar a cabo un procedimiento de selección. Es lo que incluye también esta masterclass que es rápida, es una hora nada más. Pero en resumen, es todo lo que podemos decir que es resaltante e importante para llevar al éxito un proceso de selección. Bueno, creo que ya pasó una hora, no sé cuánto tiempo ha pasado, sí, es una hora. Eh, Eso sería, ¿no? Lo que quería explicarles un poco en esta masterclass, ¿no? Bueno, acá ya hay un tema de infracciones y sanciones que van a ser naturales, ¿no? Cuando incumplimos el, lo que dice la norma, ¿no? Entonces, todo esto es parte de lo que establece la nueva Ley General de Contrataciones Públicas, la 32069, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo 9/2025, ¿no? Que ya está en vigor. Mm, Eso sería todo. No sé si hay preguntas. En todo caso, para ya ir cerrando el, la masterclass. No tenemos preguntas. Entonces, vamos a dar por concluido esta masterclass. Espero que haya sido de utilidad para los que lo han escuchado y bueno, agradecerles por su atención. Muchas gracias.